Gracias por continuar con nosotros en este programa y tenemos la gran suerte el día de hoy de conversar con la más prolífica escritora de literatura infantil ecuatoriana. Se trata de Edna Iturralde, a quien le damos la más cordial bienvenida. Edna, Muchas gracias, la idea es Rosalía. conversar en unos breves minutos sobre lo que ha sido tu vida dedicada a la literatura. Cuéntanos un poquito de tus inicios y cómo esto ha transcurrido. Bueno, mis inicios en realidad me encanta poderlos contar porque fue en quinto grado. Cuando Sí. yo estaba en quinto grado de la escuela es lo que comenzó mi profesión de escritora, Sí. digo yo. ¿Ya escribías qué? ¿Escribías cuentos o qué? Comenzó ¿O porque poemas? No sé, a esa edad nos que se- pidieron a mi paralelo hacer una comedia. Teníamos que hacer una comedia delante del colegio, de la asamblea del colegio, en un día lunes, que cada grado tenía que hacer alguna cosa. ¿Y tú escribiste la Y obra para esto? no encontrábamos algo Ya. que sea apropiada. Yo fui a la casa y escribí la comedia. Y mi profesor de quinto grado fue tan bueno, tan especial, digamos, porque yo no era una niña genio, era una niña de 11 años que escribía una comedia, Ya. que era una comedia pues común y corriente, ¿cómo sería? Pero él aceptó. Y se puso en escena. Se puso en escena y yo ya me sentía escritora. Eso fue un gran estímulo, ¿no? Claro Pero que ya sí. cuando empiezas profesionalmente, diríamos, a dedicar tu vida a la literatura. Bueno, luego empiezo a escribir cuentos para mis compañeros. Después, con mis hijos, cuando nacieron, pues tú sabes, yo tengo 6 hijos, les contaba por las noches cuentos. Y te inventabas los Me cuentos. inventaba los cuentos, pero cada vez que me inventaba de nuevo cambiaba algo y ellos me reclamaban. Claro. Para que esto no sucediera, empecé a escribirlos. Estos cuentos luego empezaron a aparecer ya en la revista Panorama del periódico El Comercio, que salía el jueves. Entonces, mi primer cuento publicado fue en el año 81, que se llamó Panchita, la hipopótama balletista, y que ahora está en un libro que se llama Pecas y las cucarachas, que son varios cuentos, justamente de estos primeros cuentos. Después mis cuentos aparecían en Panorama, luego publiqué con la Casa de la Cultura un libro que se llama Desde el Jardín de las Arañas Doradas, pero mientras tanto yo era directora, editora, fundadora de la revista infantil La Cometa, Claro. que fue la primera revista que circuló gratuita con un periódico, no como suplemento, sino separada, como ¿no? separada, como una revista y bueno, calculando con cuántos ejemplares llegaba y calculando con 3 niños por familia, digamos, llegaba a más de 200,000 niños semanales, era semanal esta revista. Excelente. ¿Esa revista duró cuánto tiempo? Hasta ahora existe la Cometa. Sí, pero ¿cuánto tiempo tú al fui frente? 11 años, la editora, la directora, yo me inventaba todas las páginas y ponía nombres ficticios. Claro. Pero ahí tenía dibujos animados, inventados por mí, pero dibujados por un artista, porque yo no soy ilustradora. Y todo era hecho de tal manera que era hecho para los niños del Ecuador y de Latinoamérica también, pero la revista era fundamentalmente ecuatoriana. para el Ecuador. Ahora, luego tú has incursionado mucho en una especie de cuento o novela histórica para recuperar tradiciones, para recuperar identidad. Dinos sobre esa parte que es extremadamente importante. Bueno, entre mi vida, los eventos de mi vida profesional de escritora, yo escribí para el UNICEF 3 libros distintos, que cada uno tiene 30 cuentos sobre valores y actitudes. Entonces tuve que investigar en el país y ahí me di cuenta que faltaba mucho la identidad nacional y el autoestima, que van de la mano. Entonces yo empecé a escribir libros que tenían que ver con nuestra identidad nacional y nuestra autoestima, porque no nos conocemos los ecuatorianos. Pero ponerlo en un lenguaje sencillo para los niños, porque eso es otra cosa, porque escribir historia, pero escribir historia para niños es muy diferente, ¿no? Entonces yo comencé, bueno, soy la pionera de la etnohistoria narrativa, que esto, comencé, mi primer libro de etnohistoria narrativa es Verde fue mi selva, que quedó entre los 10 títulos que fue escogido como los mejores libros publicados en el siglo XX. Verde fue mi selva, fue mi primera obra de una historia narrativa. Son cuentos
con un lenguaje, no son tradiciones orales, pero yo voy a vivir con las personas, escucho lo que las personas me dicen, sus tradiciones orales, y de eso yo invento, yo creo con mi imaginación. Claro, claro, por eso Los viene niños, la los parte de ficción, ¿no? la aventura. Sí. Y lo mismo he hecho con otras novelas que tienen que ver con nuestras etnias, con nuestras culturas, con el pueblo ecuatoriano y con el pueblo Con latinoamericano. parte de la historia, como lo que hiciste sobre el bicentenario Sí, exactamente. de la independencia. Pero siempre con magia, con fantasía, con una base real de historia o arqueología, pero siempre sobre esa base la fantasía Y la imaginación. la aventura. Claro, a mí por me eso encanta la aventura. le pones al perrito como el que narra la historia, ¿no? No es el personaje, sino es el perro el que narra la historia y va contando, ¿no? Cómo es la historia ecuatoriana. Has obtenido algunos premios. A mí me gustaría hacer referencia a los que te ha otorgado la Municipalidad de Quito, por ejemplo, tanto en cuento como en novela. ¿Qué otras galardones o estímulos has recibido a lo largo de estos años? Bueno, he recibido 2 veces el premio Skipping Stones de Estados Unidos, que es para literatura multicultural. He recibido los premios de la municipalidad. 2 veces el premio nacional, también en la SEP, el Ministerio de Educación de México, 2 libros míos, igualmente. Tú eres parte de un grupo de escritores ecuatorianos y tal vez la pionera en internacionalizar la literatura infantil ecuatoriana. ¿A qué países estás llegando? ¿Cómo está siendo la receptividad de libros escritos por autores ecuatorianos para niños? Mira, es muy difícil, siendo de un país pequeño como el Ecuador. Bueno, no debería decir pequeño de extensión, porque Holanda también es un país muy pequeño de extensión. O Israel. También, pero ellos tienen la posibilidad de internacionalizar a sus autores mucho más que nosotros. Hay una Para política de nosotros es muy Estado en ese difícil. sentido, sí. No sé si hay una política de Estado o por la situación geográfica en la Puede que se ser encuentran. también, sí. No sé, francamente. Pero no ha sido fácil internacionalizar la literatura ecuatoriana. Para mí, uno de los trampolines míos fue haber ganado con el Ministerio de Educación de México, y esto me abre la puerta internacionalmente, sí. Porque a pesar de que yo publico mayormente con 2 editoriales internacionales, que es Alfaguara, del sello Alfaguara del Grupo de Santillana, que es de España, el Grupo Carabajal, Norma, que es de Colombia, pero no quiere decir que automáticamente porque te publican aquí van a publicarte en otras partes. No. Sin embargo, tengo un libro internacional con Norma, que es Cuando callaron las armas, y estoy siendo publicada por Alfaguara Estados Unidos, Alfaguara México, Alfaguara Chile, Alfaguara Colombia, y lo que se publica en Alfaguara México, esos libros van a Centroamérica. No publican en Centroamérica por cuestiones económicas, pero los libros que publican en México van a Centroamérica. Entonces es complicado. Ahora he publicado en Estados Unidos con Alfaguara de Estados Unidos, UCA, y publicado con una editorial en Estados Unidos que se llama Latin Books, que ha traducido 2 libros míos al inglés. Pero es una lucha verdadera. Es un reto, pero bueno, lo has asumido y de alguna forma lo estás haciendo. Y lo que yo quiero es que mi país sea conocido. Eso es lo que más me importa. Estás haciendo tu parte, Edna. ¿Qué viene después? ¿Qué tenemos este año 2013? ¿Qué novedades nos traes? Bueno, este año, el 2012 termino con 2 libros. Sí. ¿Qué son? El uno es un libro policial. Las muchachas de la lluvia. Para niños de 13 años en adelante, que tiene lugar en la ciudad Juárez. Porque tú sabes que hay una problemática muy grande. Enorme, sí. Enorme, es un libro policial, es mi primera novela policial, ya seguirán otras. Y el otro con Norma, que se llama María Manglar. Muy lindo, en la misma línea de recuperación de identidad, sí. ¿No es cierto? Porque María Manglar es toda una aventura de mágico realismo que tiene lugar en un manglar, pero con un antecedente verdadero. Hace unos años el manglar Churute se vio amenazado porque iban a entrar unas camaroneras y las mujeres del pueblo salieron, hicieron cadena y no dejaron entrar a las camaroneras y mantuvieron su manglar. Y ahí está María. Yo me basé en esto, ya, pero el pueblito aquí es un pueblo, claro, los personajes son completamente un pueblo imaginario, el personaje es fantasía pura, es un ser que no se sabe
si es un espíritu de la naturaleza, un ángel, una enanita escapada del circo. No te cuento para que No, te porque voy a leerlo, entusiasmes. sí. Eso, Sí. con eso termino el año 2012. Ya. Perdón. No, termino con un libro publicado por Alfaguara en Santillana, en Colombia, Ya. que salió hace 2 Los días. pájaros Los pájaros no tienen no tienen fronteras, fronteras. que es ¿ya? un libro de leyendas y mitos latinoamericanos. Ya. Eso también fue para mí un reto porque es primera vez que yo escribo, que recreo las tradiciones orales de los pueblos latinoamericanos. diferentes Entonces, de pueblos. cada país hay una leyenda y un mito. Y escritos a mi estilo, pero Recogidos. recogidos de la tradición oral. dentro de la tradición oral de cada país. ¿Qué tenemos en 2013? Ya. En el 2013 tenemos 12 libros de dragones Madre santa. del planeta Draco. Qué cosa. Bueno, los pequeños lectores van a estar entusiasmados con eso y las mamás que nos están escuchando. Yo les voy a dejar con esa curiosidad y habrá otro momento de conversar con Edna más largamente. Quiero agradecerle por haber venido, felicitarle por esos logros, desearles muchos más. Y con ustedes, queridos amigos, estamos luego de una pausa.